Vamos a proceder a dibujar ahora los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Para esto me traje los valores numéricos y los anoté en esta hoja para hacer como más rápido el proceso. Vale, entonces el proceso es sencillo. Solamente hay que tener en cuenta algo, que cuando el cortante sea cero, ahí en el momento abajo va a haber un máximo. O sea, la función va a tener un máximo en esa sección, en esa parte de la, en ese X. ¿Ok? Y lo mismo, vale. Y otra regla es que los diagramas deben cerrar o terminar en cero. Listo, de acuerdo. Dicho esto, procedemos a dibujar. Vamos primero, entonces nos fijamos en los intervalos. Acá entre 0 y 1 vamos a ver el valor numérico. Cuando x vale 0, b vale 87. Listo, 87. Cuando x vale 1, vale 87. Entonces es una función constante. Miramos la forma de la función y vemos que es constante. Listo, de acuerdo. Ahorita nos vamos al otro intervalo. Cuando x vale 1, vale 39. Cuando x vale 2, b vale 39. Y vemos que también es una función constante. O sea, bajamos hasta 39 y nos vamos en forma de función constante en ese intervalo entre 1 y 2. Listo. Ahora vamos al intervalo entre 2 y 8. Entre 2 y 8. Cuando x vale 2, b vale 39. Y cuando x vale 8, b vale menos 249. Y vemos la forma de la función es una curva. ¿Ok? Una pequeña teoría acá, pues cuando la curva lo acompaña. Cuando yo digo curva es cualquier x elevado a un 2, 3, 4, lo que sea. Y cuando no tenga x le va a llamar recta. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Si es un negativo, el coeficiente que acompaña a la x va a abrir de esta forma, cóncava hacia arriba. Y si es el coeficiente positivo, el que acompaña a la x va a abrir de esta forma. Entonces vemos que el coeficiente es negativo. Luego vemos que abre de esta forma, de esta manera, hasta menos 249. Y corta 0 ahí vemos. Listo, hasta 8. Estamos en el intervalo entre 2 y 8. Y ahorita vamos al último intervalo, que es entre 8 y 11. Y vemos que cuando x vale 8, b vale 144. Y cuando vale 11, x vale 11, b vale 0. Efectivamente cumplimos con este primer dibujo. Y vemos la forma de la función y vemos que es una recta. O sea que vamos a bajar en forma recta porque no hay un x elevado a nada. Entonces, estábamos en 249 negativos y subimos hasta 144 positivos. Y bajamos en forma de recta. Hasta en 11 bajamos en forma de recta hasta 0. Listo, en x igual a 11 termina en 0. Listo, ahí dibujamos el primer diagrama, que es el diagrama de fuerza cortante. Ahora vamos a dibujar el diagrama de momento. Entonces, listo, cuando x vale 0, el momento vale 0. Y cuando x vale 1, el momento vale 87. Vemos la forma de la ecuación del momento y la forma de la ecuación del momento es 87 en forma de recta. O sea, subimos en forma de recta. Ahora vamos al otro intervalo. Cuando x vale 1 vale 87 y cuando x vale 2 vale 126 y vemos la ecuación y es otra recta. O sea, subimos igualmente en forma de recta. Acá vemos que si hacemos la suma de pendientes, eso iría más inclinado. Pero pues no alcanza el dibujo. Vamos al siguiente intervalo, que es entre 2 y 8. Cuando x vale 2 vale 126, cuando x vale 8 vale menos 216. Vemos la forma de la ecuación del momento, que acá no la anoté. No lo noté, voy a mirar el intervalo y vemos que es una curva. Esto es una curva entre 2 y 8. Mira, esto es una curva. Es una curva. O sea, entre 2 y 8 hay una curva. Acá está, entre 2 y 8 hay una curva. Pero recordemos que acá hay una x igual a 0. Luego acá no podemos bajar así, sino vamos a tener un máximo acá en esta parte. En este intervalo hay un máximo. Luego subimos hasta arriba y bajamos hasta menos 216. ¿De acuerdo? Listo. Y en el último intervalo entre 8 y 11, cuando x vale 8 vale menos 216 y cuando x vale 11 vale m0. O sea, cumplimos también con esto. O sea, podemos estar seguros de que eso está bien. Y el mx es una curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de curva? Vamos a verla. Porque no alcanza el espacio para copiarla. Es una curva que el coeficiente donde el n es mayor donde el n, o sea, acá también vemos recta, ¿cierto? Pero hay una x al cuadrado.
Entonces esa es la que predomina sobre las demás y es negativo el coeficiente. Luego va a abrir de esta manera, así como dijimos allá en la teoría de acá. Listo, ahí terminamos de dibujar los diagramas y vamos ahora a hallar este momento máximo porque es el único desconocido. Primero vamos a hallar el x. Tomamos la ecuación entre ese intervalo entre 2 y 8 del cortante y la igualamos a 0, que es esta de acá. Listo, igualamos a 0 porque necesitamos que el cortante sea 0. Despejamos x, queda 420 y ese x lo reemplazamos en la ecuación del momento de ese intervalo y nos da que 183.4 kilómetros metro. Y lo anotamos ahí. Listo, para este no es necesario porque vemos que el mismo dibujo ya no lo dio, o sea, no hay necesidad de reemplazar porque sabemos exactamente cuánto vale 0 ahí, en donde se hizo 0, que es en 8, y sabemos su valor. Listo. Vamos ahora a sacar la inercia de la sección. Para sacar la inercia de la sección nos remitimos a la figura y dibujamos esta tabla. Esta tabla es la que se utiliza normalmente para sacar el área de figuras, la inercia de figuras compuestas. Acá vemos que yo la dividí en tres áreas conocidas de altura 50 y 10, 50 y 10, o sea, son simétricas esta figura de mi3, y de 15 y 60. Listo, sacamos su área. Para la primera columna sacamos el área de cada una. Listo, 50 por 10, 500, 60 por 15, 600, 50 por 10, 500. Ahora en la segunda columna nos pide que hallemos el y. ¿Qué es el y? Es la distancia del centroide de cada figura a un eje que yo tome, que es este eje en este caso para mí, perdón, está este eje. Entonces acá es 50 medios, 50 medios de 2, 25. Listo, o sea, es la distancia, el centroide de esta figura es la mitad de la altura, que es 25, y hay una distancia de 25 de aquí a allá. Listo. Ahora el centroide para la tercera figura, pues para estos dos son el mismo, y el centroide para la tercera figura sería 15 dividido 2, 7,5, pero 7,5 es hasta acá, y necesitamos hasta allá, hasta el x. Entonces 50 más 15 dividido 2, que es 57.5, 50 más 7.5, 57.5. Listo, ya tenemos la segunda columna. La tercera columna es el producto de las dos primeras estas dos columnas. Listo. Y esto es la sumatoria. Hacemos sumatoria de esta columna, sumatoria de esta columna. Y para hallar el y barra, que es la distancia y a la que está el centroide del eje coordenado que yo elegí, es este sobre este. O sea, la suma de esta columna sobre la suma de esta columna. Sumatoria de A sub I por Y sub I sobre el área total. Y eso 40.394. Listo. Ahora en la tercera columna, en esa columna, la que sigue es utilizar esta fórmula que es y, que es el y de cada figura, ya anteriormente, menos este y barra que acabamos de calcular, y eso elevado al cuadrado. Para cada una de ellas lo calculamos, que es 25 menos 40.394, dio esto al cuadrado, 57.5 menos 40.394 al cuadrado dio esto, y así con la última. Listo. Y en la siguiente columna nos pide que calculemos el I, o sea, el momento de inercia respecto al eje centroidal, eso significa esa barrita de arriba de cada figura. Como tenemos solo rectángulos, utilizamos pues la fórmula que nos da una tablita de momentos de inercia, que es igual a un doceavo de la base por la altura del cubo. Entonces para la figura 1 la base es 10, la altura es 50, o sea un doceavo de 10 por 50 al cubo, y un doceavo de 10 por 50 al cubo da estos valores de acá, y un doceavo de 60 por 15 al cubo, porque vemos que la base es 60 y la altura es 15, dio 16.875. Vale, y por último, la última ecuación nos pide que utilicemos el teorema de Steiner, que es este de acá, que es tomar esto más el área, que es 500, o sea, por ejemplo, vamos a calcular como ejemplo este 1041.66.6 más 500 por esta columna, que ya la teníamos ahí calculada. Esta columna es como para utilizarla acá para hacer más fácil el resultado. Listo,
1041.66.6 más 500 por esta columna. Listo, que es de i al 1 al cuadrado. Y así para cada fila. Luego sumamos la columna y nos da que el i neto es igual a 7091.65.2. Y ya hemos finalizado y logrado calcular la inercia de la figura, que es la que vamos a utilizar en las siguientes fórmulas. En el último video vamos a responder las preguntas y finalizado el ejercicio. Hasta la próxima.